Vamos a seguir estudiando el tema de las reacciones complejas y para ello vamos a entrar ahora a hablar de reacciones simultáneas o competitivas. Bien, las reacciones simultáneas o competitivas que vamos a estudiar van a ser irreversibles y de primer orden. Ahora entenderemos qué es esto. Imaginemos este esquema, este mecanismo. Tenemos dos reacciones, A que se descompone en B y A que se descompone en C. Cada una de ellas son de primer orden con respecto a A. Si no existiese esta reacción, esta sería de primer orden con respecto a A, y esta es de primer orden con respecto a A también. Además, estas reacciones son irreversibles en el sentido que B no se puede transformar de nuevo en A. O sea que este es el esquema básico que vamos a tratar de resolver. Resolver significa encontrar sus leyes cinéticas y después integrar estas leyes cinéticas y obtener las ecuaciones integradas que nos permitirán conocer cómo varía la concentración de A con el tiempo y también las de B y de C. Bien, un ejemplo de este tipo de reacción es la descomposición del etanol, que puede transformarse en eteno y agua, y por otro lado puede descomponerse formando etanal e hidrógeno. Ambas reacciones existen y compiten una con la otra. Hay una que es más rápida que la otra y por tanto hará que se produzca más reactivo en un sentido que en otro. Perdón, que se forme más producto aquí o aquí. Bien, planteemos las ecuaciones de velocidad. Para plantear la ecuación de velocidad voy primero a definir la velocidad de la reacción con respecto a. Entonces aquí tenemos, como es un reactivo, aquí tendría que ir un signo menos, pero lo vamos a pasar al otro lado porque A siempre va a ser el reactivo. Imaginemos, por ejemplo, esta reacción de aquí. Si solo estuviese esta reacción de aquí, ¿cómo iría esto aquí? Pondríamos K1, la constante de velocidad, por la concentración de A. Este menos es el que iría aquí, por definición. Pues vamos a poner ahí. Ahora, igual sería esta reacción de aquí, sería K2 por la concentración del reactivo, que en este caso es A. El signo menos, de nuevo, sería el que iría aquí. Pero en los dos casos, como el signo menos en los dos casos aparece por ahí, los hemos puesto en este lado, que resulta más cómodo. Bien, ya tenemos expresada la ley de velocidad. Si sacamos factor común de A, tendríamos esto aquí. Aquí es interesante observar que como K1 y K2 es una constante, si la sumamos es otra constante, y esto tiene un aspecto totalmente de la ecuación de una ley de velocidad de primer orden, como si no fuesen competitivas, como si la A va a desaparecer siguiendo una ley de primer orden donde la constante va a ser la suma de las constantes. Bueno, vamos a expresar cómo aparece B. Bien, la concentración, la variación de B con respecto al tiempo, como B es un producto, aquí aparece un signo positivo, el coeficiente estequiométrico es 1, luego es 1 partido por 1, va a ser igual a K1, porque es esta reacción, por la concentración del reactivo siempre. La velocidad de reacción siempre es tal, para este tipo de reacciones de orden sencillo son así, depende de la concentración del reactivo. Para C, lo mismo. Ahora, la variación de C con respecto al tiempo, aquí va el signo positivo, que la velocidad se define así, será igual a la constante de esa reacción por la concentración del reactivo, que es A. Bien, si tenemos en cuenta este balance de masas, nosotros hemos partido por una cierta cantidad de acero, una concentración de acero. A se puede transformar en BC y puede que parte de acero aún siga existiendo. Pues bueno, sería incumplir este balance de masas. No puede desaparecer la materia. Bueno, teniendo en cuenta esto de aquí y estas ecuaciones, se pueden integrar estas ecuaciones, no lo vamos a hacer, y el resultado es el siguiente, que A, la concentración de A
en función del tiempo que tenemos aquí, viene dado por esta ecuación. Si nosotros conocemos K1 y K2 y la concentración inicial, en todo momento podremos saber cuál es la concentración de A. Solo habrá que sustituir aquí a los 3 minutos, a los 30 segundos y sabremos cuál es la concentración de A. Lo mismo para B, es función del tiempo, y lo mismo para C, es función del tiempo y de las concentraciones iniciales de A0. ¿Vale? Bueno, estas fórmulas, aunque parecen muy complicadas, no lo son tanto. Si hacemos una representación de cómo varían con el tiempo, pues el resultado es este. Esto está calculado para un caso donde K1, la reacción esta, tiene una constante mayor que esta. Por tanto, esta reacción es más rápida. Se va a producir más rápidamente B. Y lo podemos ver en esta gráfica, ¿sí? Empezamos por una concentración de A que es A0 y de B y de C 0. Pues la concentración de A medida que evoluciona la reacción, pasa el tiempo, va disminuyendo, en este caso hasta que no quede nada. A es un reactivo que va a desaparecer totalmente, ya que la reacción no es reversible. Bien, a continuación B y C, que son los productos, evidentemente crecen por aquí. Como hemos dicho que K1 es más grande que K2, esta reacción va a ser más rápida y el crecimiento de B va a ser más rápido que el de C. Y aquí se puede observar que al final vamos a obtener mayor cantidad de B que de C. Además, si cogemos y dividimos esta ecuación entre esta de aquí, vamos a observar lo siguiente. Este término es igual aquí y aquí, con lo cual se irían al dividir una por otra. A0 y A0 también se irían. Y después K1 más K2 y K1 más K2 también se iría. Por tanto, al dividir B dividido entre C, me va a quedar que es igual a K1 partido por K2. Y como estos son constantes, el cociente es constante. ¿Qué me está diciendo? Que en todo instante la concentración de B dividido por la concentración de C va a permanecer constante, que hay una proporción entre estas. Bien, esto va a ser interesante porque nos puede ayudar un poco a delucidar en algún momento, saber si hay reacciones competitivas, sabiendo esta relación o sabiendo que las reacciones competitivas nos puede ayudar a determinar el valor de K1 y K2. En algunos problemas lo veremos así. Bueno, y con esto ya hemos